Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos acompañan este lunes verde en red, espacio impulsado por la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, Naturaleza y Cultura Internacional y los medios aliados que nos transmiten cada semana. Radio Poder, Radio TPL, UNL Radio, La Cosecha Digital, La Única 100.1 Radio, Zapotillo TV, Express TV y 90.1 Radio Municipal de Loja. Hoy iniciamos una serie especial sobre el sistema de monitoreo de biodiversidad del corredor de conectividad transfronterizo andino-amazónico Ecuador-Perú. Queremos comenzar por una pregunta fundamental dentro del contexto de este gran corredor, de esta gran propuesta interinstitucional, y es ¿qué significa realizar un proceso de monitoreo de biodiversidad? Para abordar estos temas nos acompaña el doctor Carlos Iván Espinosa Íñiguez. Él es biólogo, doctor en ciencias por la Universidad Politécnica de Madrid y docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde desarrolla su carrera académica por más de 25 años. Su trabajo se centra en ecología de comunidades, biodiversidad, funcionalidad ecosistémica y servicios ambientales, especialmente en ecosistemas tropicales del sur del Ecuador. Es actualmente coordinador del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos EcosLab y cuenta con una producción científica muy amplia. Su perfil de ResearchGate registra alrededor de 180 publicaciones y más de 7.000 citas. Además, ha participado en redes internacionales de investigación, incluyendo estudios publicados en revistas de alto impacto como Science. Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Tú también eres miembro de Lunes Verde desde los inicios del programa. Y bueno, ahora entras como entrevistado a este programa. Cuéntanos, ¿cómo estás? Sí, bueno, primero, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. La verdad es que a los tiempos en Lunes Verde, como dices, desde el principio he estado de alguna manera involucrado, pero sí, yo creo que es un tema súper interesante el que vamos a analizar ahora, con la idea de ver, ¿no?, qué es lo que planteamos dentro de este gran corredor y cómo la información que podemos generar permite entender mejor lo que está pasando y desde esa perspectiva apoyar a los gobiernos locales a hacer un manejo de de este gran corredor, ¿no? En efecto, para la audiencia quizá no es tan claro el saber o no lo tiene tan a la mano el hecho de que las universidades de alguna forma tenemos que buscar esa forma de vinculación con la sociedad, lo cual no es siempre tan fácil llevarlo a territorio. Este gran programa de monitoreo es una oportunidad y transversal en muchos ejes y demás, pero también es complejo. Hemos conversado contigo que la aspiración de contar con un sistema funcional de monitoreo de biodiversidad y otras cosas, que ya vamos a hablar de eso, es complejo por esta coordinación interinstitucional, porque esté operando todo el tiempo para que se llame monitoreo, en fin. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es, quizá para la gente, y trata de, por favor, de hacer analogías, lo más sencillo que puedas, qué es esto de tener un indicador? O sea, ¿qué es un indicador? Y quizá pasar luego a qué es un indicador biológico. ¿Cuáles son las características que tiene? Sí, yo creo que me parece bien, ¿no?, empezar desde este punto 1, que es el tema de un indicador. ¿Y qué es un indicador? Bueno, no es nada más que una información que nos da o que nos sirve como herramienta para entender qué está pasando. Entonces, imagínate que en el carro tenemos unos indicadores que son estos foquitos que se prenden, ¿no? Si pilotos, tengo los pilotos, efectivamente. Entonces, si tengo no tengo gasolina, se prende un foquito que me muestra ahí una estación. Una alerta de que... Una estación de me muestra símbolo. El símbolo, ¿no es cierto? Me muestra una estación para poner gasolina, básicamente. Entonces, justamente, el indicador es eso. Es algo una información que nos ayuda a entender que está pasando algo.
y que yo lo puedo relacionar. Otro ejemplo sería un indicador de la salud de las personas es la temperatura. Si yo tengo una temperatura alta, me indica que está pasando algo, que posiblemente estoy en un proceso de infección, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque es la forma en la cual nuestro organismo reacciona a unas condiciones. Y aquí yo creo que es bien interesante porque cuando hablamos de un indicador, fíjate, son indicadores muy sencillos, ¿no es cierto? La temperatura es un indicador súper sencillo, pero que nos da información fundamental sobre procesos muy grandes. Entonces, esto yo creo que allí, y posiblemente allí es donde nosotros como academia tenemos un rol importante, porque no es fácil esa. ¿No es cierto? Y no es fácil determinar algo, una información que sea sencilla, que sea fácil, pero que te dé información sobre lo que está pasando en un proceso. En este caso, ya para ir hacia los temas de biodiversidad, justamente necesitas un indicador que te hable acerca de la salud del ecosistema, por ejemplo, ¿no es cierto? O un indicador que te diga si las poblaciones, en el contexto del corredor, si las poblaciones de pumas están conectándose. ¿Se visitan de vez en cuando los que están al norte que los que están al sur o no? ¿O están completamente aislados y no tienen forma de conectarse? Entonces eso es un indicador. ¿O qué tan grande es la población? O qué tan grande es la población, ¿no es cierto? Lo que hace es darnos información sobre un proceso. Y yo creo aquí, ¿por qué decía que aquí el rol de la universidad es fundamental? Porque muchas veces se ha llegado a una idea básica de un indicador que es el tema de riqueza de especies. Y entonces cuando tú incluso desde el Ministerio del Ambiente lo que te piden para si vas a hacer el impacto de la generación eólica, ¿no es cierto? Te dicen, okay, necesitamos un listado de especies. Y dices, ok, en el Villonaco tengo 10 especies de aves, 15, 30 de insectos y ya está. Entonces eso no es, digamos, no es necesariamente un indicador. O sea, es información, el pero dato por sí. El dato por sí no es un indicador. Igual que el que, imagínate en el carro, ¿no es cierto? Tú tienes también este sensor de temperatura del motor del carro, que te dice cuál es la temperatura. ¿No es cierto? Tú tienes que saber, o las revoluciones que tiene el carro. Hay ahí dentro de esas revoluciones una parte que te dice, aquí estás en la parte roja, amarilla, en la parte roja. No puedes llegar a eso. Okay. Eso es información que es importante, porque la información como tal, decir, ok, tienes 2000 revoluciones. ¿Pero qué te dicen? Significa eso? Para mí eso, bueno, sí, claro. Ya tengo 2000 revoluciones. No, pero es que cuando entras a 2300 revoluciones, el motor comienza a tener problemas. Ese es el indicador, ¿sí ves? Entonces, aquí, esto es un tema importante, ¿no? Claro. La información como tal no es un indicador. Tienen que anclársela, comparársela para que te permita decir con un contexto. Volviendo al caso de los carros, claro, los ingenieros que diseñaron el motor por múltiples pruebas previas llegaron a establecer ese rango de color rojo. Quizá en la naturaleza no sabemos a priori cuál es ese rango rojo o el amarillo. Claro. Entonces, quizá ahí viene lo de la universidad. Es dónde están esos rangos. Exactamente. No ese sabemos es de entrada. Justamente, ese es nuestro rol. Nuestro rol es validar esos indicadores, identificar esos indicadores que te permitan tomar decisiones. O sea, al final nosotros podemos tener información de que tenemos 30 especies. ¿Y eso qué significa? Claro. ¿Es bueno? ¿Es malo? O mejor o peor que qué. Efectivamente. Entonces, claro. ahí es cuando la información se convierte en un indicador cuando tú la comparas. A lo mejor yo, para tener un tema de comparación, yo hago un sitio que no esté siendo impactado. Y entonces yo puedo comparar ese sitio no impactado con un sitio que está siendo impactado. Y puedo decir, bueno, si yo tengo una variación de más o menos 5 especies, pues bueno, es la variación normal que yo esperaría. Digamos. Pero si me paso de eso, entonces ya tengo un problema. Entonces eso es lo que
nosotros, digamos, desde la institución, desde desde la academia, es lo que tenemos que hacer. Es nuestro rol ese es el rol. En este juego de actores, porque efectivamente, en un sistema de monitoreo se me viene a la cabeza una iniciativa de la universidad que viene por años, ¿no? Que se denominó en su momento SmartLand, que conceptualmente viene a ser como la misma idea de fondo, ¿no? O sea, tener información que te ayude a tomar decisiones para la gestión del territorio. El sistema de monitoreo de área del corredor, que bueno, decirle a la audiencia que estamos en un proceso, ya ha habido varias notas de publicidad de la existencia del corredor. No, quizá no vamos ahora, les invito muy comedidamente que si pueden explorar las páginas de Naturaleza y Cultura Internacional del mismo Lunes Verde, hay una serie de información previa donde se habla de esto del corredor. Lo interesante es que es un corredor binacional que nos está tratando de generar este esfuerzo del que estamos conversando ahora de monitoreo en los dos países, que es todo un reto, ¿no? Lograr hacerlo. Pero bueno, el tema es que la plataforma y el sistema de monitoreo de biodiversidad en el marco del corredor está enfocado a las áreas protegidas. Es decir, en esta lógica de lo que se llamó y se sigue llamando SmartLand, al cual están anclados varios de los observatorios que la UTPL tiene, nosotros como que nos hemos focalizado en biodiversidad y esa biodiversidad asociada a las reservas, a las áreas protegidas, como el Parque Nacional Podocarpus, el Yacuri, el Sangay, porque viene desde ahí arriba el corredor binacional, desde los Andes centrales, en la biodiversidad asociada a esas áreas, pero también la biodiversidad asociada a entre las áreas, porque la biodiversidad no tiene, pues, un límite definido en un papel por un parque nacional y sus límites, sino que transita por donde hay ecosistemas. En esa lógica, Carlos, tú nos ponías el ejemplo y volviendo a las analogías, el termómetro de temperatura de los humanos nos habla de varias cosas detrás. O sea, te está diciendo, hay algún patógeno dentro, tu metabolismo está respondiendo de una forma, tu sistema inmunitario está respondiendo o no está respondiendo, o está respondiendo muchísimo, en fin, como que hay toda una serie de información. Los indicadores, y tal vez ahí me comentas también la pertinencia de la universidad, porque en esta incertidumbre del conocimiento de la biodiversidad, ¿qué indicador tomas? Porque debe haber como una especie de mosaico y a los biólogos nos pasa mucho de salir al campo y querer medir todo, y después no sabes qué hacerte incluso con la información. Entonces, esas características que también debe tener un indicador de representar, ser abarcativo de alguna forma de la biodiversidad. ¿Cómo es esa parte? Tal vez ahí el siguiente paso importante, ¿no? Una vez que tienes un indicador y entiendes que es un indicador, es pasar a lo que es un sistema de monitoreo. Correcto. Que es el siguiente paso. O sea, el tema es, ok, yo puedo medir con el termómetro la temperatura y eso te dice cuál es la salud de una persona. Pero imagínate que la enfermedad no es una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Es, no sé, cáncer o diabetes. Claro. El termómetro no te sirve para eso, ¿no es cierto? Te sirve... Entonces, el tema importante cuando estamos hablando de un sistema de monitoreo es entender para qué quiero definir un indicador, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a un siguiente nivel. Entonces, justo en lo que tú decías, una de las cosas que nos interesa dentro del corredor es saber si las poblaciones están conectándose o no. ¿Y por qué? Porque eso es importante para que esas poblaciones se mantengan en el tiempo, ¿no es cierto? Si no tenemos conexión entre diferentes sitios, entre estas áreas protegidas que tenemos, la posibilidad de que esas especies se mantengan en el tiempo es baja, ¿no es cierto? Entonces necesitamos conectar. Entonces, ya tenemos una necesidad, una razón. Para esa razón,
necesitamos generar unos indicadores específicos. Y es diferente que, por el ejemplo que ponía antes de el sistema eólico, queremos ver cuál es el impacto del sistema eólico, pues los indicadores son diferentes. Aunque yo utilice biodiversidad en los dos sitios, los indicadores son completamente distintos porque las necesidades son distintas. Entonces, por ejemplo, en el parque eólico, poniendo, a lo mejor hay un indicador dentro de toda la biodiversidad que se podría inventariar o monitorear. Pueden ser especies quizá más sensibles a esa actividad. Claro. Uh-huh. Y a diferencia de un área, la típica área de frontera agrícola hacia los bosques remanentes naturales, a lo mejor hay otras especies que responden a la presión de la ganadería. Claro, otras especies, otras metodologías. Para poner un ejemplo, imagínate que en estas dos ideas, ¿no es cierto? Quiero ver cómo las zonas agrícolas influencian la biodiversidad de aves y cómo a lo mejor el sistema eólico influencia la diversidad de aves. En el primer caso, a lo mejor yo podría poner redes. Las redes normalmente capturan aves que vuelan bajo, en el dosel, ¿no? En la parte baja digamos, unos pocos metros sobre el suelo. Y eso nos da información interesante porque, claro, yo espero que esas especies sean favorecidas. Cuando yo quito la vegetación, pues van a estar ahí. Pero en el sistema eólico no. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa son las especies que vuelan alto, porque son las especies que podrían tener impacto. Entonces, como ves, cuando yo diseño el sistema de monitoreo, tengo que entender cuál es el proceso que quiero evaluar. Y por otro lado, que lo hemos discutido, no puedes únicamente evaluar el tema biológico. Tienes que ver cuáles son las presiones que están sufriendo para en función de eso poder identificar y poder tener medidas de conservación. Recuerda que el fin último de un sistema de monitoreo no es tener datos, no es saber si está bien o está mal, no, es generar información que permita a los tomadores de decisión tomar decisiones, ¿no? Eso es un poco el fin del proceso. No es únicamente tener información y saber qué le está pasando. No, es dar que esa información permita a quien está tomando decisiones tomar una decisión informada. Volviendo al caso, a la analogía con los médicos, que nos viene creo muy bien, ¿no? Claro, un buen médico, entendiéndolo como tal, no solo es el que te toma la temperatura, te manda a tomar la presión, en fin, todos esos indicadores, sino también te pregunta qué estás comiendo, cuánto estás durmiendo. ¿Cuáles serían esas analogías en los ecosistemas que se medirían? O sea, esas presiones, ¿no? Sí, yo creo que igual, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la conexión entre los ecosistemas, lo que nos interesa saber es cuál es la tasa de deforestación, porque la deforestación va a hacer que cada vez tenga menos hábitat y eso va a tener un impacto sobre qué tan conectadas están las poblaciones. Entonces, efectivamente, todo eso es parte del proceso que estamos estudiando, o lo que imagínate que lo que quiero ver es qué tan profundo, porque sí, claro, yo hago un pastizal, ¿no es cierto? La zona de frontera del pastizal ya no es igual que la zona de bosque como tal. Hay algo que se denomina efecto de borde. Entonces, si nosotros estamos estudiando el efecto de borde, necesitamos información de qué pasa con la temperatura, qué pasa con la humedad, qué pasa con el ruido, porque todas esas variables pueden ayudarnos a entender qué está sucediendo con la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, en otros sitios que tenemos monitoreo de efecto de borde, necesitamos saber, porque si dices, si yo tengo una vegetación muy dura, digamos, tengo una construcción, el efecto de borde es 1. Si en cambio yo tengo un cultivo de lechugas, es otra cosa. Si yo tengo un cultivo de limones, es otra cosa. Entonces todo eso tiene impacto y las respuestas son distintas. Claro. Y eso nos da información, que es lo que queremos. Eso nos da información para decir, ¿es mejor hacer un pastizal o hacer un sitio, una zona forestal productiva? ¿No? Claro. Entonces te permite dar información, nuevamente, no solo decir, está teniendo este problema, sino darnos información suficiente para que si yo soy el gestor y lo que quiero es conectar estos dos sitios, evidentemente
evidentemente, como seres humanos necesitamos áreas de producción, pero ¿cuáles son las mejores? ¿Cómo podemos llegar a esas áreas? Eso es un poco la idea fundamental del proceso de monitoreo. Y en el monitoreo entonces puedes tener varios puntos a lo largo del territorio y ver esos sitios con mejor estado, mejor manejo, porque claro, a la ciudadanía tal vez no le es tan familiar, y para eso estamos, para ayudar a generar esa película. Yo soy un frecuente animador a que la gente vea Google Maps, porque yo creo que el Google Maps te deja ver al menos ese gran paisaje que tú puedes alejarte y ver tu provincia, ver tu ciudad, pero sobre todo cuando hablamos de la biodiversidad que está ya los humanos y en los espacios andinos, sobre todo, pues claro, hemos ocupado los valles, los bosques y la vegetación natural se ha quedado en las laderas de las montañas y en las cumbres que están con los páramos y demás. Y ahí es donde la biodiversidad tiene que organizarse. Entonces todo ese borde, esa frontera entre lo humano y lo natural, es donde ocurren muchas cosas. A veces, como tú dices, es muy duro el impacto, otras veces es transitorio y gradual, y tenemos que saberlo. Entonces ahí viene quizá el rol de nuevo de la academia, de esos indicadores son para buscar analogías, como hacerte una radiografía. O sea, tú puedes en el Google Maps ver los límites de la vegetación natural, pero a lo mejor los animales no la están percibiendo a esa vegetación natural hasta donde llegan los arbolitos, hasta ahí vivo. A lo mejor ellos, por todos esos cambios y presiones, a lo mejor más adentro de donde está, entre comillas, ese borde natural, en realidad ellos empiezan a funcionar. Sí. Y el otro tema importante, Rodrigo, que yo creo que las personas que nos están escuchando, digamos, a lo mejor con esto que estamos discutiendo, les suena que es muy lejano, ¿no? Que no, bueno, no, tiene que ver con los animales, con el oso, con cualquier... No conmigo, ¿no? Como tal. Pero yo creo que ahí el tema fundamental, que es otra de las cosas que es necesario monitorear, son los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, justamente el mantener la vegetación, por ejemplo, nos da agua limpia. Claro. Y eso es parte de lo que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, todo lo que hemos desarrollado, por ejemplo, para tener agua limpia necesitas una cierta cantidad en esa microcuenca, una cierta cantidad de bosque. Claro. Cuando tú pasas ese porcentaje de bosque, termina siendo que tienes agua de mala calidad. ¿Y eso qué implica? Eso implica costos para la ciudadanía. Eso implica no tener agua, sequías en ciertos momentos. Entonces, yo creo que el tema fundamental aquí, y digamos, el rol nuestro es cómo conectamos el tema de biodiversidad, el tema de servicios ecosistémicos. También es cierto que las especies tienen derecho a subsistir porque están aquí, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros no, digamos, tenemos que ser responsables desde esa perspectiva. Es un patrimonio, es un patrimonio del país, ¿no? efectivamente, Claro. Pero también desde la perspectiva de ¿cómo a mí me sirve esto? ¿No? Entonces, eso, estudios que hemos desarrollado últimamente sobre los temas de la ciudad, ¿no es cierto? El impacto que implica ya no tener bosque, claro, o no tener cobertura, claro, que en Lunes Verde lo hemos discutido muchas veces, ¿no? No es lo mismo caminar por la 24 de mayo, que está llena de árboles, que caminar por otra calle donde no hay ningún árbol, por ¿no? la Entonces, Peña que está efectivamente, y no es lo mismo, solo árbol. Y eso tiene un impacto brutal. Y ahora, digamos, los últimos estudios que tenemos nos muestran, por ejemplo, que, claro, cuando tú pierdes cobertura, la posibilidad de generar enfermedades genéticas incrementa, ¿no? Eso es, digamos, es una noticia que, entre comillas, preocupante y que es parte de estos servicios ecosistémicos. Ahora mismo nosotros hemos trabajado evidentemente con aves, no con seres humanos, pero ya nos dan un indicio de que puede haber un problema. Entonces, yo creo que eso es clave, ¿no? Y ese también es nuestro rol, cómo conectamos esos indicadores, esa salud del ecosistema con la salud de las personas. O los temas que ya nos olvidamos del COVID que estuvo recién, claro. ¿No? Y que
está súper asociado a esto. Tengo alta biodiversidad. Si yo tengo un monocultivo, una producción única de gallinas, la posibilidad de que salten virus incrementa. Es necesario mantener, digamos, saludables la biodiversidad alrededor de esas zonas para que sean un escudo, una barrera para que eso suceda. Esto es lo que estamos estudiando, ¿no? Yo creo que es importante para que la gente, digamos, no se sienta tan desconectada y decir, bueno, eso les importa a los biólogos y a la gente los ecologistas, a los ecologistas, que no es un tema de ecologismo, sino, como dice Carlos, de servicios ecosistémicos que recibimos y a la par la responsabilidad de ser gestores de ese patrimonio. Ahora, hilando, para avanzar con los módulos y los bloques del programa, no estamos partiendo de cero, Carlos. O sea, en el mundo hay iniciativas globales y además a la velocidad que se están conectando las cosas es casi mandatorio en nosotros conectarnos a esas iniciativas globales porque hay muchas instituciones y además preocupadas especialmente los países diversos como el Ecuador, o mega diversos como el Ecuador. Entonces hay todo este mundo de ya variables esenciales de la biodiversidad. Es decir, no estamos inventándonos indicadores en el formato ensayo-error, ¿no? Estamos partiendo de una base teórica y de experimental ya que tiene más datos. Cuéntanos un poco qué son estas variables no asociadas a la diversidad biológica. Sí. Yo creo que ahí justamente una de las cosas importantísimas es entender que esto que estamos discutiendo no es nuestra discusión, es una discusión del mundo, ¿no? Y en ese marco, pues los científicos de muchos países han ido definiendo qué cosas son importantes entender para poder definir qué sucede con la biodiversidad, ¿no es cierto? Ahora mismo estamos enfrentando uno de los momentos más graves de pérdida de biodiversidad, de extinción, ¿no es cierto? Hablamos de que este va a ser el siglo de la extinción. Estamos entrando en una quinta extinción masiva, claro. ¿No es cierto? O sea, los seres humanos estamos siendo culpables de que pase lo que pasó con los dinosaurios, ¿no? Algo de la misma escala. O superior. No, superior incluso, claro. ¿No es cierto? Porque la velocidad a la cual se están generando estos cambios no tiene nada que ver con lo que pasó con los dinosaurios, que es lo que nos viene a la mente rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, en esas condiciones, lo que se ha hecho es plantear lo que se conocen como variables esenciales de biodiversidad. Y estas variables esenciales de biodiversidad están asociadas a entender eso, qué pasa con la biodiversidad, y está asociada a, digamos, la abundancia, cuántos individuos hay en un sitio específico. La abundancia es importante. La distribución es importante. ¿Dónde están? Porque ahora mismo tenemos un mundo cada vez más modificado. Claro. Y entonces esa distribución pues está asociada también a esos nuevos sitios, ¿no? Hay especies que les da igual si tienen bosque que si tienen pasto, o incluso puede ser que les vaya mejor, ¿no? Que son muy adaptables a esos cambios. Bueno, necesitamos entender eso. Necesitamos entender qué pasa con el tema genético, que está asociado un poco a lo que al fin del corredor, que es la conectividad, ¿no? Si tenemos muchos ejemplos, ¿no? En las coronas europeas de la endogamia, ¿no? ¿Qué pasaba? No, solo ellos se reproducían, las grandes coronas se reproducían solo entre ellos, entre familias. Y eso terminó generando problemas muy graves, genéticos. Los genes deleterios se manifiestan y comienzan a haber problemas, ¿no? Entonces, el emparentarse y tener descendientes entre familia en los animales y en las plantas puede pasar o generar los mismos daños que en los humanos. Efectivamente, y eso es un indicador importante, entender qué tan conectados están, ¿no? Los osos que están en el Podocarpus se conectan con los osos que están en el Yacuri, ¿o no? ¿No? Hay una conexión porque, claro, eso tiene implicaciones importantes. Entonces, todo el tema genético también es uno de los temas que se tienen que ver. Y todo esto visto a lo largo del tiempo, ¿no? No es solo una fotografía
puntual de cuál es la densidad ahorita, cuál es la conectividad ahorita, sino cómo ese tamaño poblacional, cómo esa conexión entre poblaciones está cambiando en el tiempo. Entonces, aquí entra el tema de monitoreo, que el monitoreo es, digamos, la diferencia fundamental. Ajá. Es que se mantiene en el tiempo, ¿no? Okay. No solo evalúas una vez, sino que tiene que mantenerse en el tiempo porque te ayuda a ver cuál es la trayectoria de eso. Entonces, si yo tengo, voy a poner un número, una conectividad del 70%, bueno, a lo mejor eso está bien, pero si hoy tengo del 70%, el próximo año tengo del 60%, el siguiente del 50%, el siguiente del 40%, hay un problema. Están desconectándose las poblaciones. Tengo que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco la idea, ver qué sucede en el tiempo. Para de nuevo corregir. O sea, como cuando te estás controlando el peso a lo largo del tiempo, ¿no? Si llega un momento en que entras a situación de sobrepeso, obesidad, pues te está dando las alertas de y un indicador, como se me ocurre ahora mismo, el índice de masa corporal, que es un indicador que usan los nutricionistas. Ok, llegado a un nivel, entonces en el tiempo, en 3 años, has incrementado tu peso, tienes que tomar una medida. Exactamente. Ahí entramos, Carlos, en otro bloque importante de lo complejo de un sistema de monitoreo, porque claro, primero nos has dicho, tenemos que buscar indicadores que representen a esa biodiversidad, asimismo a las presiones, pero todo esto hay que conjugarlo con que se haga en el tiempo de forma más o menos similar, es decir, el médico va a encontrar errores si te toma la temperatura con un equipo, luego con otro equipo menos preciso, más preciso, entonces los sistemas de medición terminan siendo importantes porque te van a dar un dato. Luego la logística, las personas, o sea, realmente la barrera, por eso no hay muchos sistemas de monitoreo establecidos, digamos, en América Latina especialmente. Háblanos un poco de tal ese vez mundo. solo para terminar lo de las variables esenciales de biodiversidad, y pensando un poco en lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que la idea de estas variables esenciales de biodiversidad es justamente como el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Que es un dato que ya está aprobado, que se sabe, pero que además permite comparar países, ciudades, correcto, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo decir, mira, el índice de masa corporal global de Estados Unidos se está incrementando. Hay un problema de consumo de carbohidratos. Puedo saber y puedo ver cómo eso en el contexto del planeta, de países, de regiones grandes, cómo está. O compararme con Colombia, que son más parecidos a nosotros. Entonces, eso es lo que intentan hacer estas variables esenciales de biodiversidad, ¿no? Plantear unas medidas que son universales, que puedan ser comparables o que sirvan para comparar entre diferentes escenarios a escala del planeta, ¿no? Entonces, eso... completamente de acuerdo, y está asociado con esto tu siguiente pregunta, ¿no es cierto? Que es, tenemos que, para definir un indicador, hay muchas cosas que son importantes. A lo mejor lo que hablábamos, medir la conexión utilizando marcadores moleculares es perfecto, sí, pero es súper costoso. Claro. ¿Lo podemos mantener en el tiempo? Si no lo podemos mantener en el tiempo, no vale la pena. O a lo mejor vale la pena como un diagnóstico, pero no como un monitoreo. Entonces, es necesario identificar, por eso los indicadores tienen una serie de requisitos, de características, ¿no es cierto? Tiene que ser, efectivamente, tiene que ser fácil de medir. Entonces, claro, no puede ser una cosa que es complicadísima y que solo un especialista lo puede hacer. Ya tenemos un problema. Claro. La segunda cosa es que tiene que decirme algo, ¿no? O sea, si yo estoy midiendo lo que decíamos, la diabetes, la temperatura es facilísimo medir, solo pones el termómetro y ya está. Ya, pero no me dice nada acerca de mi enfermedad, que es la diabetes. Entonces, tiene que decirme algo acerca del tema específico que estoy midiendo, ¿no es cierto? Debería poder mantenerse en el tiempo.
Eso quiere decir que yo lo pueda hacer cada cierto tiempo. Si es una cosa tan difícil, imagínate, voy a medir, no sé, el carbono que tiene el suelo, una planta, pero es que es tan difícil y necesita procesos súper grandes para cambiar, no tiene mucho sentido. También tiene que ser sensible. ¿Qué significa que es sensible? Que tiene que responder a los cambios, ¿no es cierto? Ajá. Si yo tengo un cambio en la cantidad de hábitat disponible, yo tengo que ver eso reflejado en una respuesta. Y unido con esto, Carlos, antes de seguir en las características, también eso nos va a obligar, o sea, un indicador como la temperatura no me habla de la diabetes, pero sí de otras cosas. Entonces también los sistemas como que deben tener varios indicadores que van complementándote, ¿no? Que te dan información de diferentes presiones, por ejemplo, okay, ¿no? Entonces sí, efectivamente tienes que ver todo eso. Y el tema de la sensibilidad es importante, porque imagínate que yo quiero ver cómo el efecto de borde que decíamos, ¿no es cierto? Yo talo el bosque y quiero ver qué le pasa a la biodiversidad en ese borde. Ok, yo podría decir, yo tengo el crecimiento de los árboles, puede ser un efecto. Ya, pero es que para tener datos de crecimiento de un árbol necesitas muchísimos años, no es sensible, ¿no? O quiero ver la cantidad de especies de árboles que mueren. Ya, pero es que para que muera el árbol por un efecto de borde tiene que pasar muchísimo tiempo. Entonces no es aunque puede ser un indicador, no es un indicador sensible. Entonces, ¿qué sí puede pasar? Yo quiero ver vegetación y puedo ver, por ejemplo, los líquenes, que pueden cambiar rápidamente porque yo cambio las condiciones de luz y las proporciones de líquenes que son fotosintéticos, pues incrementa. Por eso ya hay especies como indicadoras típicas, ¿no? Sí. O sea, asociado a esto de las variables esenciales, ¿no? Y eso es una cosa interesante, que nuevamente, digamos, en todo este tiempo que llevamos haciendo monitoreo, una de las cosas continuas que nos enfrentamos es que la gente piensa que el indicador es un indicador universal, sirve para todo. Entonces, la biodiversidad, ¿cuántas especies? Claro, la riqueza de especies, ¿sirve para todo? No sirve para todo. Sirve para unas cosas y no para otras. Luego, ¿la riqueza de qué? Entonces, la riqueza de árboles, eso no sirve para ciertas cosas donde necesitas respuestas más rápidas, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor eso es importante, el entender eso. Y eso va haciendo, Carlos, la diferencia entre el costos también, porque, claro, no es lo mismo medir toda la riqueza y toda la abundancia o el conteo de individuos de afinar y decir, ok, voy a medir la abundancia de esta especie concreta, pero a lo mejor la riqueza de este otro grupo de especies. Exactamente. Entonces eso se transforma en economía del sistema, cuando lo logras afinar, digo. Sí. O sea, que es otra de las cosas que tienes que ver cuando estás diseñando el sistema de monitoreo, el costo. Claro, yo tengo un sistema perfecto que me cuesta $100,000 anuales mantener. Eso es difícil mantener una cosa así. O sea, necesito pensar, o bueno, depende dónde, pero efectivamente claro. Eso puede tener... No es fácil. Claro. Entonces, eso va a implicar que se diseñen temas concretos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos analizado ahora... una de las cosas que estudiamos es todo el tema de degradación de bosque seco, ¿no es cierto? Yeah. Y ese proceso de degradación de bosque seco genera un impacto importantísimo en la calidad del suelo. Entonces se pierde nitrógeno, se pierde carbono, conforme va cambiando eso. Pero claro, hacer análisis de suelos en estos sitios es costoso. Sin embargo, lo que hemos visto es que, por ejemplo, hacer un cuadrado de 1 metro cuadrado, de 1 por 1, y evaluar la cobertura que tiene la hojarasca es un indicador perfecto para medir qué le pasa al suelo, fíjate. Una cosa súper sencilla. O sea, súper sencilla. En principio suena sencilla. Es muy sencilla, porque básicamente marcas 1 metro cuadrado y ves qué porcentaje está cubierto por hojarasca. De esa superficie y ya está. Y eso está directamente correlacionado a la cantidad de carbono, a la cantidad de nitrógeno, y eso ya es un... a mucho dinero que te gastarías en hacer análisis químicos del suelo, claro. lo puedes
serían como una especie de ¿cómo lo llamaríamos? Subindicadores. Proxy quizás es la palabra más cercana en inglés, pero ¿qué sería un proxy en español? Pero es un dato que no te habla del proceso específicamente, pero indirectamente está asociado a eso. De hecho, la temperatura es exactamente eso. La temperatura no te dice cuál es el problema. Es algo te dice, hay un problema. Claro. ¿No es cierto? Que yo estoy... De hecho, digamos, para poder saber si la temperatura es un proceso viral o un proceso de infección, necesitas un examen bacteriano. Entonces, claro, lo que necesitas un examen. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? Claro, yo no puedo cada vez que me siento un poco mal ir y hacerme examen, porque el examen es costoso. Entonces, no puedo ir gastando por ahí 40, 50, 60 dólares porque me siento un poco mal. No, el tema es que si yo llego, me da fiebre, es posible que tengas una infección. Entonces te hacemos un examen. Entonces, ¿ves? Hay una, digamos... Eso es un indicador, algo que no necesariamente es directamente lo que necesitas ver, pero te da información acerca del proceso. Y ahí es un poco el tema importante, ¿no? De entender bien, porque claro, hay cosas que uno piensa, digamos, no es fácil de definir. Claro, ¿no? son muchos checklists para llegar a filtrar un grupo de indicadores que cubran todos estos requisitos. Es complejo. Y por ende, y más en ecosistemas no tan conocidos como estos, de cómo responden y demás. Por eso también es un proceso que toma a veces años, y eso es lo interesante del sistema en esta región. O sea, creo que lo estamos abordando instituciones que primero vamos muchos años en la región, como Naturaleza y Cultura Internacional, los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que toman las decisiones, y la universidad que, de nuevo, está de larga data con gente dedicando su tiempo de investigación a ir explorando esto. Ya para ir cerrando el bloque y el programa, Carlos, viene la última fase, ¿no? Que es esto de toda esta información debe servir para algo, nos decías un poco. ¿Cuál es la lógica finalmente de este sistema de monitoreo? ¿En qué confluye este chorro de datos? Porque también debe ser abrumador para un tomador de decisiones decir, ¿y ahora esto qué significa, no? Sí. Entonces, ¿cuál sería esa lógica? Lo que es fundamental, y nuevamente ahí tenemos que hacer un mea culpa también, ¿no es cierto? Que muchas veces las universidades, lo que hemos hecho es desarrollar cosas interesantes, tener información y decir, sí, ya sé cómo funciona esto y no sé qué, pero claro, eso tiene que desembocar en algo que sea factible para el tomador de decisiones, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es hacer esa pantalla que tenemos en el vehículo que nos dice, mira, la presión del aire está baja, la temperatura del carro está llegando a niveles que no deberían entrar, las revoluciones están, entonces que un usuario lo logre entender y más o menos tener una ruta de qué hacer. Exactamente, o sea, lo que tiene que desembocar esto es todo este proceso complejo que hemos contado, tiene que desembocar en algo puntual. O sea, si yo le digo a alguien que está en el Consejo Provincial o un alcalde, le digo, la riqueza ha bajado de 8 a 5. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿No es cierto? Yo tengo que eso ponerlo y decir, mira, la biodiversidad está en amarillo. Claro. Si seguimos así, vamos a entrar en rojo, tenemos que hacer algo. Y entonces es eso, ¿no? Por eso tenemos que, todo el proceso de monitoreo tiene que terminar en un tablero de control. Ser traducido a un Debe ser traducido a un tablero de alertas, digamos. Que le permita al tomador de decisiones decir, necesito hacer algo, ¿no es cierto? Decir, ok, mira, la deforestación está incrementando y está incrementando en este punto que está desconectando las poblaciones. Entonces yo puedo hacer algo para parar a ese sitio y poder conectar nuevamente, ¿no? Entonces ese es un poco el reto, porque yo creo que es un reto súper grande para todas las instituciones que estamos ahí, como bien decías, porque tenemos que pasar todo este tema que a veces cuando los tomadores de decisión hablan con
con los investigadores, nosotros planteamos todo esto, sí es importantísimo conectar, ver el proceso, el no sé qué, el no sé cuánto, necesitamos conectar eso con las necesidades que tienen ellos. Y yo creo que ahí el rol que se está desarrollando en este gran grupo de gente que estamos trabajando es justamente eso, ¿no? Acercar la academia, acercar las ONGs, los gobiernos locales, acercarlas para ver desde las diferentes perspectivas cómo lo que nosotros hacemos realmente tienen un impacto y sirven para la toma de decisiones. Y ahí hay muchísimo trabajo. Y también yo creo que ahí vale la pena rescatar que esto no es una cosa que llevamos 5 minutos, ¿no? Claro. Que es un proceso que lleva más de 15 años ya, en la cual hemos ido acercándonos, hemos ido validando indicadores, entendiendo mejor, usando mejor, entender mejor también las necesidades de los gobiernos locales. Y entonces ha sido todo este trabajo de cerca de 15 años que ahora intentamos conectar. Juntar todas las piezas. Juntar todas las piezas y armar este rompecabezas para terminar en este tablero de control. Es un reto súper grande. Pero la verdad es que también súper bonito, ¿no? Porque nos pone ahí en unas condiciones porque es el fin que tenemos como investigadores, que nuestra investigación sirva para tomar decisiones. Entonces, yo creo que eso es interesante, el reto que está haciendo el corredor, ¿no? Hacerles saber a la ciudadanía que este año y medio que vamos, hay todo un proceso de activación de todas estas todos estos actores. Está circulando ahora mismo este proyecto, una segunda fase, sigue siendo piloto, pero lo bonito es que, por ejemplo, los tomadores de decisiones están a su vez siendo partícipes directos del levantamiento de los datos. Eso tiene un sentido importante, y es que, claro, ¿quién más que tú mismo que vas a usar la información, te vincules, sepas a profundidad lo que estás levantando en un primer, vamos a decir, en un primer grupo de indicadores que se está ensayando para ver de nuevo y pasar por todo el proceso de evaluación, que tan fácil es, que tan informativo es? Bueno, obviamente con una especie de base teórica, pero todavía estamos en ahora mismo estamos en ese ejercicio de implementación más formal, más estructurado, que está teniendo resultados muy interesantes gracias a la sinergia. Es decir, instituciones como por ejemplo NSI está ayudando con todo el proceso de conseguir recursos, que no es fácil. Su cercanía con los gobiernos autónomos descentralizados, diaria, permanente, para esta articulación. Nosotros apoyando con justamente lo que ha mencionado Carlos durante todo este programa de, muy bien, que empezamos analizando, seleccionando como indicadores para arrancar con eso y empezar a darle forma. Pero de aquí el reto es, como hemos dicho, sostenerlo en el tiempo. Esperamos que tenga éxito, esperamos que se expanda, que sea... Esa es otra de las características de los indicadores, ¿no? Y de los sistemas, que sean escalables. Sí. Porque si no, si solo lo puedes medir en una microcuenca, pero no lo puedes subir a la escala de regiones, pues es una limitante y a lo mejor te toca buscar otro, ¿no? Ahora, yo creo que una cosa importante que la gente que nos escucha sepa es que ya decías hace un momento, desarrollar acciones de monitoreo es raro, es difícil, poca gente lo hace, ¿no es cierto? Pero llegar a este nivel que estamos hablando, todavía es menos gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que que sepan quienes nos escuchan que estamos como este grupo de instituciones está siendo como un ejemplo a seguir en muchos sitios, ¿no? Que sepan un poco lo que está pasando con los colegas de Perú, que están viendo cómo esta experiencia de este trabajo mancomunado entre instituciones puede desenvolverse y de alguna manera se está comenzando a transferir ya no solo los indicadores, sino también
todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, desde Loja se están haciendo cosas que están teniendo impactos ya no solo localmente, sino internacionalmente, ¿no? Yo creo que eso es importante de sí, rescatar, y a veces cuando estamos trabajando puntualmente no somos conscientes, ¿no? De que es un escenario bastante interesante. Interesante, Loja, Zamora, o sea, el corredor también ha tenido ese tono, ¿no? De que nos integra a las provincias de la región, del sistema andino, que no es fácil, o sea, no es fácil ponernos de acuerdo por la distancia, por las agendas, y creo que esto es solo posible en el escenario de colaboración. O sea, si desbaratas a los miembros en sus partes individuales, no existe, deja de ocurrir. Entonces eso es muy bonito, es un reto grande, pero bueno, creo que nos apasiona a todos el intentar poderlo sacar adelante. Muchísimas gracias, Carlos, por ayudarnos a iniciar esta. Vamos a tener todo este mes, porque hay muchas historias detrás de este proceso. Entonces también vamos a contar, tenemos de invitados a Daniel Griffith, a la misma Valeria, que por cierto le enviamos un saludo, hoy no nos pudo acompañar, tenía otras actividades, pero Valeria y Daniel han estado liderando, por ejemplo, todo el proceso de formación a los técnicos que se encargan de tomar los datos para esa lógica de que sean de la mejor calidad posible, ¿no? Que es toda una historia que nos van a contar. Con Danilo también Danilo Patiño es una persona clave en este proceso, ahora en este proyecto, porque él es el que en primera persona está coordinando con cada uno de los actores, sobre todo el trabajo de levantamiento de datos. Así que hay muchas historias detrás que con el equipo de NSI vamos también a tratar de construir una campaña divulgativa, ¿no? Para que la ciudadanía entienda, se vaya empoderando, Carlos, porque también yo estoy contigo que a veces nos falta, no somos muy buenos siempre comunicando las cosas, haciéndole conocer a la ciudadanía lo que está ocurriendo, a veces, y lamentablemente con tanta información, no siempre tan positiva. Creo que es necesario dedicarle un tiempito a comunicar cosas positivas que están pasando en el territorio. Así que nos espera un lunes verde y un mes de julio. También porque quizá la campaña no solo arranca con lunes verde, sino va a tener más elementos por el mes de julio que sigue a continuación. Así que gracias, Carlos, por tu tiempo, por las aclaraciones. Como siempre dejamos a la audiencia, los animamos a que nos pongan comentarios, sus dudas, sus inquietudes, y trataremos de irlas discutiendo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Rodrigo.